3. Bueno, le mando un saludo grande a la gente de Guayaquil, me trae lindos recuerdos. Hasta luego. Suerte para el partido. Bueno, muchas gracias. Chao, bien. Hasta luego. Ahí estaba el jugador Lucas Biatri dando un saludo para todos en Guayaquil y que todo le esté pasando bien. Esta es una primicia nada más, un jugador muy querido que estuvo por su paso por MLE y bueno, mañana lo estaremos ampliando un poco más. Lucas Biatri comenzó su carrera en el Emelec de Ecuador. Fue dado a préstamo por Boca. Allá por el año 2007 disputó la Copa Libertadores, 4 partidos para el equipo ecuatoriano, no anotó goles. Luego pasó al Maracaibo en total. En el fútbol de Ecuador jugó menos de 20 partidos, anotó un solo gol y llegaba a Boca nuevamente para debutar ante Racing aquel día del gol de Ricardo Noir. Él iba a cargar al área y generaba ese rebote para el triunfo agónico del Boca de Isquia, que tenía sus figuras descansando para jugar la Copa Libertadores y los pibes jugaban el campeonato local. Jugaba su segundo partido, entraba a 10 minutos del final ante Vélez con la 34 en la espalda, marcaba su primer gol en primera. Con ese buen cabezazo bombeado y así se empezaba a escuchar el nombre de Lucas Biatri en el mundo Boca. Tenía fe porque vi antes de entrar había pelota parada y dijiste pará, déjeme entrar. En la segunda la metiste. Claro, es el fuerte, ¿no? Y vi que estaba la chance de que el árbitro pueda hacer el cambio y bueno, empecé a gritar para que lo haga, ¿no? ¿Te diste cuenta que la clavaste en un ángulo o vos cabeceaste, metiste la cabeza y que vaya donde vaya? No, la cambié de palo porque veía que el arquero venía corriendo para el lado donde estaba yo. Y bueno, lo lógico es cambiarla de palo y entró ahí. Oíme, le decían a Novar que era el nuevo Palermo sos vos, porque como cabeceás. Y bueno, no sé, ustedes dirán eso. Unos meses después, el Ceneice disputaba un amistoso ante el Barcelona, nada menos que en el Camp Nou. Y ahí aparecía Lucas Biatri, un gol inolvidable para el delantero. Boca ganaba 1-0 ante el culé, luego sería derrota por 2-1. Y ya en la apertura del 2008... llegaba la lesión de Martín Palermo, que esto le daba muchos minutos a Lucas Biatri. Isquia tenía que recurrir a juveniles como Gaitán y justamente como el delantero Lucas Biatri, que empezaba a pagar con goles en la cancha de Argentinos. El Ceneice le ganaba 3-0 al Globo con ese tanto de Biatri que metía el festejo característico. También ante Newell's en el Parque Independencia, cabezazo de pique al suelo para que complique a Sebastián Perata y a festejarlo primero con el topollillo, después con la nariz. A ver, ¿para quién era? Hiciste topollillo dedicado a Riquelme y después algún gestito con la nariz. ¿Para quién va? Para García. Para García, ¿por qué? Y porque ahora se operó, pero era narigón antes también. ¿En serio? Sí. Pero seguía mostrando su calidad en aquel partido ahí, haciendo esa gran asistencia para Nico Gaitán, que marcaba el tercer gol para Boca en aquel encuentro que iba a terminar por 4-2 para el equipo de Carlos Isquia. El último sería también de Lucas Biatri, doblete y asistencia. Estaba a pleno el delantero de las juveniles de Boca, que suplía y de gran manera a Martín Palermo. Y acá con este cabezazo impresionante en la Bombonera, era ante Estudiantes. Boca iba a terminar perdiendo ante el Pincha y estaba lejos de San Lorenzo, el líder del campeonato en aquella apertura, que tenía gran diferencia con respecto al resto de los equipos. Pero el Ceneice va a tener un partido bisagra en el Monumental ante River. El gol tal vez más importante en la carrera de Lucas Biatri, con ese cabezazo le daba el 1-0 al equipo del Pelado Isquia, que comenzaría a recortar esa gran ventaja que tenía aquel equipo de Miguel Ángel Russo. El beso en la camiseta, el saludo para la hinchada que deliraba en el estadio de River, y a partir de ahí comenzó la remontada del Ceneice, que no paró de ganar con muchos goles de Biatri, como este ante Rosario Central. Marcaba el 1-0, saludito para Palermo, que lo veía de afuera. De luego el canalla empataba, pero Biatri bajaba esta pelota para el gol de Gaitán y 2-1 para Boca. Te digo que lo ganaron por el 9, por el grandote que metió un gol y medio. ¿Qué me decís? Qué grandote. Qué grandote. El que juega 9 diaria. No, los compañeros, todos. Pablo encaró, desbordó, tiró al centro. Estaba atrás Román mío, estaba Nico. Llegaron todos queríamos ganar, y por eso vos fijate que cuando bajo la pelota había un montón dentro del área. Fecha 16 de la apertura 2008, momento caliente. El Ceneice estaba a tiro de San Lorenzo y ganaba un partido chivo en Tucumán ante San Martín con otro gol de Lucas Biatri. ¿Cómo hiciste para estar ahí después de esos rebotes? ¿Instinto de goleador? Y el 9 siempre tiene que estar en el borde del área, ¿no? En el borde del área chica. Y bueno, y se dio que la pelota salió para el medio y justo estaba parado.
el Xeneize obligaba al triangular famoso entre Boca, Tigre y San Lorenzo. Y el partido clave fue este, el Xeneize ganándole a los de Boedo con ese gol de Lucas Biatri, que en realidad rebotaba en un jugador de San Lorenzo, pero fue Biatri nomás el que cabeció, la rozó. Fue triunfo del equipo de Ischia, que luego terminó siendo campeón del fútbol argentino en una gran remontada. Y Biatri fue el goleador del equipo con 8 tantos en ese campeonato. Sumaba su segundo título con el Club de la Ribera. Recordemos que ya había disputado unos minutos en la final de la Recopa Sudamericana, también en ese año 2008 ante Arsenal. Y comenzaba bien el Clausura 2009 con un gol ante Gimnasia Esgrima Jujuy. Pero en ese campeonato volvía a Palermo y empezaba a perder terreno. Lucas Biatri, que volvía al gol recién para la apertura del año 2009 en la tercera fecha ante Newell's, ya con Boca siendo dirigido por el Coco Basile, y ante la Academia en la octava fecha de aquella apertura 2009 iba a aparecer con un doblete en el cilindro de Avellaneda, el primero luego del remate de Juan Román Riquelme, lo empujaba sobre la línea y después gran taco del 10 para el derechazo de Lucas Biatri, que volvía a marcar un doblete con la camiseta de Boca. Llegaba el verano del año 2010 y tenía buenas apariciones, gol ante San Lorenzo en el empate 3-3 y también gol ante Estudiantes, pero claro, era derrota 4-1 de Boca, que caía en una mini crisis. El Coco Basile se iba del banco Xeneize, llegaba Abel Alves para hacerse cargo para el primer semestre de aquel año 2010, y también llegaba el clásico en ese verano ante River, y ahí aparecía Lucas Biatri para poner el 1-1 con ese gran cabezazo al palo. Tenía un buen verano, pero luego en el Clausura 2010 no tendría mucho lugar en la cancha porque Palermo y Nico Gaitán hacían una gran dupla de ataque y ante Newell's en Rosario marcaba su único gol en el torneo. Yo entreno todos los días para cuando me toque jugar, sea un partido entero, sea 45, sea 10 minutos, tratar de rendir lo mejor posible. Está bien que no te voy a decir que no quiero jugar, que lo quiero mirar a mi compañero del banco. Lo más lindo es jugar al fútbol, estar adentro de los 11, ¿no? Estar adentro de la cancha cuando arranque el partido. Pero bueno, me toca mirarlo afuera y no hay por qué enojarse. Pero para la apertura del año 2010 llegaba el Bichi Claudio Borghi como técnico de Boca y volvía a ganar su lugar entre los titulares porque el ex técnico de Argentinos Juniors elegía a Biatri y a Palermo, los dos nueves, como dupla de ataque, y esto le iba a traer buenas noticias al equipo Xeneize en los primeros partidos. Gol de Biatri ante Godoy Cruz, pero era empate. Gol de Biatri ante Racing, pero era derrota. Biatri facturaba y facturaba, pero el equipo no ganaba. Así lo hizo ante Vélez como local con otro gol de Biatri, que le metía festejo y dedicación a Juan Román Riquelme y también se ganaba a la gente. ¿Por momentos la ovación de la gente? Sí, lo escuché y tenía ganas de levantar los brazos, pero estábamos en la mitad del En el medio del partido, claro, no daba. No daba para levantar los brazos. Boca parecía encaminarse en aquella apertura, llegaban las victorias y la dupla seguía funcionando. Palermo se la bajaba muy bien a Biatri para que anote ante Olimpo. Fue triunfo 3-1 del Xeneize, con esa gran conexión Palermo-Biatri en Bahía Blanca. Qué sociedad, ¿eh? Él la baja y vos la metés, o vos la bajás y la metés. Como si fuera fácil, ¿no? No, tenemos que estar hoy arriba y cada uno hace lo que puede y bueno, y se ayuda uno al otro, digamos. Pensar que en algún momento se habló tanto de que era imposible jugar con 2-9, mirá que bien se entienden. La verdad, pero bueno, yo dije desde un principio que si los dos queremos y los dos damos un sacrificio grande, lo íbamos a hacer bien. Cuarto gol en el torneo para él sería en la fecha 11 ante el Globo en la Bombonera, con esa patriada de el Pochi Chávez y la definición de Biatri, que seguía sumando con Borghi en el banco, pero luego de la renuncia del técnico y llegaba Pompey, luego Falcioni, volvía a perder terreno, volvía a ser suplente. Pese a esto, anotaba ante Estudiantes por el Clausura 2011 y además era convocado a la selección argentina local que dirigía el Checho Batista ante Ecuador y también ante Paraguay. Dos amistosos en donde el Checho lo tenía en cuenta Biatri y jugaba algunos minutos pese a no haber podido anotar goles. Mientras tanto, el Boca de Falcioni seguía buscando su rumbo y pese a no ser titular, Biatri seguía convirtiendo, anotó su segundo gol en el Clausura, fecha 15 ante Arsenal. Y hablando de Arsenal, vemos el amistoso ante el conjunto inglés
en la pretemporada antes de la apertura 2011 por la Emirates Cup. Marcaba ante los Gunners en el empate 2-2 en Londres, en aquella gira del equipo de Julio César Falcioni que se preparaba para la apertura, en donde Beatri iba a empezar con el pie derecho, marcando ante Unión de Santa Fe en la goleada 4-0 del Ceneice en la Bombonera. Lucas marcaba 2 goles, una definición de derecha para el segundo personal, y luego también anotaría ante Lanús en la cancha del Granate en otro triunfo del equipo de Falcioni. Eso le valdría la convocatoria para un amistoso ante Brasil de la selección local que ya dirigía Sabela, pero llegaría este momento, el de la fecha 11 ante Belgrano de Córdoba, y la lesión de los ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, lo que le demandó una larga recuperación. Volvió a hacer fútbol para la reserva hace algo más de una semana. Primero 45 minutos ante Vélez y luego ante Arsenal. Primero parecía no darse el gol, pero luego va a tener ese cabezazo para marcar por primera vez de su vuelta de la lesión. Claro, está con la reserva, pero en esta última fecha ante la Academia ingresó en el complemento cuando el partido estaba 0-0 y lo iba a quebrar con esta perlita. Impresionante gol en el minuto 23 del complemento para abrir el triunfo del Ceneice en el cilindro. Beatri volvió con todo después de la lesión y parece pedir pista. Problema ahí de los lindos para Falcioni, que también cuenta con Silva, con Mouche, con Darío Zitanich y con Nicolás Blandi en ese puesto.